Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. En esta oportunidad tenemos la participación de nuestro gran amigo Rafael Martínez de Santiago de Chile y vamos a hablar acerca de la actualización del manejo del síndrome de mal alineamiento patelofemoral. Muchas gracias por tu participación. Un gran saludo, Rafa. Hola, buenas noches a todos. Les doy las gracias por la invitación. Les pido disculpas porque esta charla había estado planificada para hace 2 semanas, pero lamentablemente estuve con un grado de síntomas secundario a la infección por COVID, así que no la pude realizar. Le doy las gracias a ambos, Fernando, a quienes los considero amigos y con los cuales he estado en La Paz, y Fernando Bacarreza específicamente ha estado en Chile. Así que eso, les voy a hablar de este tema que para mí es bastante interesante, debido a que desde el punto de vista de mi aproximación quirúrgica, es una patología que nosotros operamos de manera bastante importante, teniendo, vamos a ver los tipos de tratamiento, pero específicamente la osteotomía. Nosotros como grupo hacemos aproximadamente 200, 300 osteotomías al año. Por lo tanto, una de las patologías que más nos llegan, y hoy día nos están derivando mucho de esto, a mi grupo específico. Así que sin más voy a partir. Si alguien tiene alguna duda, consulta, no tengo ningún problema que me la hagan durante la presentación, siéntanse libres. La idea es que esto sea lo más interactivo posible. Bueno, no tengo conflictos de interés en relación a esta charla y nobleza obliga. Tengo que dar las gracias a los doctores Andrés Brión y Sebastián Ruiz Díaz, que son los fellows de rodilla que nosotros tenemos este año en la universidad, quienes me ayudaron en el desarrollo de esta presentación. Cuando nosotros nos referimos al síndrome de mal alineamiento rotuliano, en realidad nos estamos refiriendo al dolor que se produce en el compartimento anterior de la rodilla. Y este dolor es bastante complejo y, perdón, no me gusta hacer esto. Es bastante complejo y hay que recordar que esto se debe a una combinación de factores. Tenemos factores tanto anatómicos, biomecánicos, actividad del paciente, y cada día se reconoce con mayor exactitud que hay factores psicológicos que participan específicamente de esta enfermedad. Y para poder que adecuadamente el paciente tenga un resultado satisfactorio, tenemos que ser capaces de identificar la causa. Si no somos capaces de identificar la causa, en realidad hagamos lo que hagamos, no lo vamos a hacer bien. Y a todos nos ha pasado que hemos operado a un paciente y lamentablemente el paciente no ha evolucionado adecuadamente, y el problema de eso no es que la cirugía haya estado mal hecha. Lo más probable es que la cirugía haya estado mal indicada, porque en realidad estos fueron los factores que nosotros no logramos identificar. Solo como recordatorio, la articulación patelofemoral, que nosotros en general la vemos muy simple, pensando en la congruencia articular entre dos superficies, en realidad es una estructura, o es una articulación, perdón, que está sometida a múltiples fuerzas y factores biomecánicos que los vamos a revisar a continuación, que son los que hacen finalmente que esta patología sea tan compleja. Yo siempre pongo esta imagen porque para mí el dolor patelofemoral, y entrando específicamente en la articulación patelofemoral, es una bolsa de gatos. En realidad no sabemos bien qué es lo que se produce y por qué se produce en el dolor, y es lo que vamos a tratar de escudriñar un poquito en esta presentación. Las principales causas históricamente han sido reconocidas como las causas secundarias a inestabilidad y las causas secundarias a un mal alineamiento rotuliano o disfunción patelofemoral. Sin embargo, últimamente se ha reconocido de manera importante, como les digo, la patología psicológica. Y esto es importante tenerlo claro porque hay un grupo de pacientes que tienen alteraciones psicológicas que, hagamos lo que hagamos, no van a andar bien. En relación a la inestabilidad, que no es el motivo fundamental del día de hoy, hay que recordar que hay diversos factores que participan, como la displasia, ya sea troclear o patelar, la altura patelar y el ángulo del SICTAT también está involucrado. Y en relación a la disfunción patelofemoral o mal alineamiento, es principalmente el aumento de la tensión de las estructuras parapatelares laterales, el retináculo lateral. Esto es capaz de generar una condromalacia y eventualmente una artrosis patelofemoral, y esto se ve asociado también a estos factores, tanto a la altura patelar como al ángulo Q o distancia SICTAT. Cuando hablamos de un mal alineamiento patelofemoral, en general estamos hablando de dos condiciones fundamentales. La primera condición es en la cual se produce un tracking alterado de la rótula en el surco troquear, y por lo tanto se produce una relación no congruente en la posición estática. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos la rodilla estirada, la rótula no encaja adecuadamente o no está alineada con la tróclea, y por lo tanto cuando se produce la flexión, esto tiende a entrar y a salir, y ese roce finalmente es lo que termina generando el desgaste a largo plazo. Otra condición es el síndrome de hiperpresión lateral, que esto tiene bases neurológicas
bastante claras y bases vasculares también claras que demuestran que a nivel del retináculo lateral se producen fenómenos fisiopatológicos específicos que generan la inflamación y el dolor progresivo. Estos dos factores son predisponentes, lógicamente, para una artrosis específicamente del compartimiento patelofemoral. Si bien esto yo sé que la mayoría de nosotros, todos nosotros tenemos que conocerlo, para poder hablar de un mal alineamiento patelofemoral es fundamental recordar algunos conceptos de biomecánica bastante básicos, pero que nos van a permitir entender hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál va a ser el tratamiento y por qué este tratamiento va a ser adecuado. Por un lado, tenemos los factores anatómicos básicos, que tienen que ver con la llegada del tendón rotuliano o patelar, y el ángulo Q. Recordar que esto genera un vector de fuerza, que es el que denominado vector en valgo, que es la traducción biomecánica del ángulo Q, y que hace que la rótula tienda automáticamente a desplazarse hacia el lateral. Y esto también es fundamental, recordar que la rótula y la tróclea contactan de manera diferente los distintos grados de flexión. La rótula, por su parte, en 0 grados contacta principalmente el polo distal, y a medida de que uno va aumentando la flexión de la rodilla, el contacto de la rótula se va haciendo hacia proximal. Y por el contrario, a nivel de la tróclea, en los 0 grados, la rótula está contactando fuera del surco troclear, proximal al surco troclear, y a medida de que aumentamos la flexión de la rodilla, esto se va haciendo hacia distal. ¿Qué genera esto? Hay que tener ojo, porque las cirugías son capaces de cambiar no solamente la carga sobre el compartimento patelofemoral, sino que también cambia la zona donde se produce esta carga, y esto finalmente nos genera que en algunos pacientes, por hacer un gesto quirúrgico de un avance, una distalización o una medialización, eventualmente podemos sobrecargar un área que ya estaba dañada previamente, en vez de tener buenos resultados, tenemos peores resultados que lo que nosotros queríamos y buscábamos conseguir. Otra cosa que es fundamental y que no siempre se evalúa adecuadamente son las rotaciones. Las rotaciones en relación a la rótula, y las rotaciones en relación a la rótula vienen de dos partes. Por un lado, y lo que es fundamental, es la rotación externa a nivel de la tibia. Recordemos que cuando la tibia rota externo, automáticamente la tuberosidad anterior de la tibia también rota externo, y eso hace que la rótula tienda a subluxarse. Y el fenómeno similar pasa cuando hay una anteversión femoral. Cuando hay una anteversión femoral, se gira hacia medial, se rota hacia medial el fémur, llevando la rótula hacia medial y quedan aumentando el ángulo Q como consecuencia. Y esto es fundamental. Si nosotros no logramos evaluar estos dos factores, muchas veces las osteotomías no son adecuadas y no consiguen el resultado específico. Hay que recordar que cuando uno tiene un paciente sobre 25 milímetros de distancia entre el surco troquear y la tuberosidad anterior de la tibia, la distancia del DTG, habitualmente esos pacientes no tienen una alteración específica de la tuberosidad tibial de la tibia, de tuberosidad anterior de la tibia. Esos pacientes habitualmente lo que tienen es un comportamiento mixto. Tienen que tener, además de un mal alineamiento anatómico de la rótula contra el surco troquear, algún tipo de rotación externa tibial o una anteversión femoral que estén comprometiendo este resultado. Y para complejizar un poco más el proceso, ya no tenemos las estructuras anatómicas fijas u óseas. Tenemos todas las fuerzas involucradas que tienen que ver con las fuerzas musculares, donde desde el vasto medial, que probablemente es el más importante, yo siempre digo a los pacientes que la musculatura del cuádriceps son como las riendas de un caballo, que tienen que tener la capacidad de conducir derecha la rótula en el surco troquear. Y para eso fundamental es tener un buen fortalecimiento del vasto medial. Pero hay una serie de otras estructuras, desde la banda iliotibial, las estructuras de las partes grandes del retináculo lateral, el cuádriceps con su vasto lateral, hasta el glúteo participan en tender a llevar la rótula hacia lateral. Por lo tanto, vamos a verlo posteriormente, cuando uno intenta un tratamiento conservador, esto es fundamental y hay que tenerlo claro. Y finalmente, ya tiene que ver con los movimientos de los pacientes. Esto también es muy importante y lo vamos a revisar después en el tratamiento, por qué sirven los distintos tipos de tratamientos quirúrgicos, que es el vector de fuerza. Recuerden de que la sumatoria del vector de fuerza en este caso es esto. Pero cuando uno hace una flexión de rodilla, el vector de fuerza aumenta. Hay que recordar que para un paso el vector de fuerza sobre la articulación patelofemoral es aproximadamente un 50% del peso corporal. Sin embargo, para bajar una escala, el vector de fuerza hace que la fuerza o la presión a la que se somete el compartimento patelofemoral es aproximadamente 8 veces. Pero para subir una escala, para bajar una escala o para encuclillarse, es hasta 20 veces el peso corporal la carga que se somete a esa articulación.
Por lo tanto, la funcionalidad de un tratamiento tiene que ser específico para qué es lo que queremos en ese paciente. Con esto en mente, tenemos que, sabiendo ya la teoría, tenemos que ver cómo estudiamos a un paciente. Y en esto lo fundamental es la historia. Cuando un paciente llega a la consulta y se sienta frente a nosotros, habitualmente con la historia clínica nosotros logramos hacer el diagnóstico de un síndrome de mal alineamiento rotuliano y además logramos hacer con un gran grado de precisión el diagnóstico de qué es lo que tiene. En el fondo tiene solamente un TIL, tiene una condromalacia, tiene una condromalacia más avanzada, y para eso hay que escuchar las señales que nos dan los pacientes. La duración del dolor, desde cuándo viene, si tiene agravante, no tiene agravante, la persistencia. Y en la persistencia, ojo con el síndrome de la butaca, descrito hace muchos años en España, que cuando los pacientes están sentados mucho rato, en vez de que se les pase el dolor, les aumenta el dolor. Crujidos patelofemorales que los pacientes refieran, aumento de volumen que refieran, sensación nosotros decimos de arenilla o de vidrio molido, todo eso son sinónimos de una condromalacia patelofemoral avanzada. Ojo con los traumas, el golpe anterior sobre la cara anterior de la rodilla, por el impacto que se produce entre la rótula y el surco troquear, puede generar lesiones condrales focales que pueden ser causa de los síntomas que nos está presentando el paciente. Episodios de luxación o de inestabilidad previa también son fundamentales en la historia, y ojo lo que conversábamos anteriormente con el estado anímico de los pacientes. En el examen físico tenemos una serie de cosas con las que podemos encontrarnos. Sin embargo, a mí más que describir esto, me gusta poder explicar por qué es que uno va a buscar estas cosas en el examen físico. El derrame, específicamente en el examen físico, nos habla de lesiones condrales o de condromalacias focales, grado 3, 4, o de condromalacia avanzada como tal. El tilt que detectamos en el examen físico nos habla, lógicamente, de una hiperpresión lateral. Cuando hay un GRAID test alterado, eso nos habla principalmente de una inestabilidad, y al igual que el signo de la J. El signo de la J ya se ve en grados mayores de inestabilidad o luxación o subluxación. El crépito que sentimos, o el signo del cepillo, habitualmente también es secundario a una condromalacia avanzada. La aprensión es más secundaria a una inestabilidad, luxación o subluxación. El solen de condromalacia. Y el ángulo Q, hay que recordar los valores normales de 10 grados en los hombres, 15 grados en las mujeres. Recuerden de que las mujeres, al tener las caderas un poco más anchas que los hombres, hacen de que el ángulo Q sea un poco más, sea, dentro de lo normal, sea un poco mayor. Habla de una lateralización patelar y un mal tracking. Por lo tanto, con la historia y el examen físico, encontrando esto, nosotros cerca de un 80% de los pacientes, según lo que está escrito en la literatura, somos capaces de tener el diagnóstico definitivo de qué es lo que tiene, antes de solicitar un examen. Cuando pasamos a los exámenes, hay que partir con una radiografía. Y a nivel de la articulación patelofemoral, probablemente la radiografía anteroposterior o la proyección de Rosenberg no son tan útiles. Las proyecciones más útiles son la lateral y la axial, como lo vamos a ver. Hay que recordar que lo ideal es evaluar siempre las dos rodillas, y también nos permite tener información de la articulación tibiofemoral. Para la altura patelar, independientemente del índice que uno tome, lo fundamental es que la radiografía esté bien tomada, y para eso tienes una radiografía con 20 grados de flexión. Si no tiene ese grado de flexión, en realidad lo que obtengamos de esa radiografía no nos va a servir para poder sacar conclusiones. Así que ojo con eso, hay que revisar siempre que la radiografía esté bien tomada. Lo mismo para poder determinar el ángulo troclear. Hay que recordar que el ángulo troclear, para que el ángulo troclear de verdad sea efectivo, la radiografía tiene que ser tomada en 30 grados. Si no es en 30 grados, estos valores de normalidad en realidad no nos sirven, porque estamos fuera de los valores de normalidad, porque no los podemos evaluar porque la técnica no es adecuada. Además, la proyección axial nos permite ver los ángulos de congruencia, la forma patelar, y también nos permite ver con un grado de certeza el tracking que se produce en esa articulación. Posterior a la radiografía, lo que se describe es el escáner. La gracia del escáner es la morfología ósea, pero yo me voy a saltar esto y voy a volver, y les voy a explicar por qué. Yo habitualmente en los pacientes que estoy sospechando una condromalacia, sobre todo una condromalacia avanzada, parto con una resonancia. La resonancia me permite ver las lesiones del cartílago, otras lesiones asociadas. Hoy día, cuando hay un radiólogo motivado que quiere hacer mediciones, a través de una resonancia podemos medir perfectamente la gran mayoría de los ángulos que se pueden medir a nivel del escáner. Y nos permite además ver otro tipo de lesiones, porque si uno está pensando en un paciente que tiene una artrosis patelofemoral, pero en realidad tiene daño contrario en alguno de los otros dos compartimentos,
ese paciente hay que asumirlo como una artrosis generalizada y no hay que pensar gestos únicos a nivel de la articulación patelofemoral, porque no vamos a conseguir un buen resultado. En mi práctica clínica, una vez que yo tengo una resonancia que me demuestra que tiene una lesión importante el paciente, que tiene una indicación quirúrgica, que a continuación vamos a ver en qué casos, al menos yo, con lo que dice la literatura, indico una cirugía, solamente en esos casos yo pido un escáner. ¿Por qué? Porque el escáner no me va a permitir, en un comienzo, cuando voy a partir un tratamiento conservador, en realidad la alteración anatómica, si tiene un surco troclear plano, si tiene un cicat alterado o una anteversión femoral, en realidad no lo voy a poder modificar mayormente. Por lo tanto, no le veo mayor utilidad a tomar el escáner. Yo el escáner, como le digo a mis pacientes, es mi plan de vuelo. Con el escáner yo logro planificar exactamente qué es lo que voy a hacer en una cirugía. Por lo tanto, yo solamente lo pido en aquellos pacientes que van a la cirugía. Y en esto es fundamental recordar qué es lo que uno puede medir en un escáner patelofemoral. Principalmente la distancia CICTAT o TTG, dependiendo de cuál es la que uno utilice, que lo normal es 10 más menos 2, se considera alterado sobre 15 y la indicación clásica de cirugía es sobre 20. Les digo la indicación clásica porque hay algunos trabajos, o hay varios trabajos en realidad, que la indicación la están poniendo ahora en 15 milímetros. De hecho, probablemente el padre de la articulación patelofemoral, que es de Jur, él está utilizando hoy día 15 milímetros como límite. Nos permite ver la morfología trocar. Ojo, vamos a ver después cuál es el porcentaje de pacientes que tienen alteraciones de la morfología troqueal dependiendo de los distintos grados de alteración. Nos permite ver el tilt, la anteversión y la rotación tibial externa. Y en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes donde no se pueda tomar resonancia, uno puede solicitar perfectamente un arthro-CT que nos permite ver alteraciones del cartílago de manera asociada. Con todo esto, llegó el paciente, hicimos una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico, solicitamos los exámenes y perfecto, ¿qué hacemos ahora? Hay que recordar que independientemente de todo esto, que son las posibles causas de un dolor anterior, en el 80% de los pacientes con un tratamiento kinésico vamos a tener buenos resultados y que el tratamiento quirúrgico está reservado solamente para el 20% restante, que tienen algunos de ellos indicación de entrada, pero la gran mayoría son indicaciones cuando falla el tratamiento conservador. Y en relación al tratamiento conservador, ¿a quiénes? Hay múltiples literatura, esto tiene que ver, lo que les voy a presentar, en parte con la literatura y en parte con la experiencia personal. Perdón, supongo que esto es un chat. Ah, estaban saludando, perfecto. Con respecto al tratamiento conservador, ¿a quiénes? Idealmente aquellos pacientes que tengan lesiones grado 4 o una condromalacia generalizada avanzada. Ese es el grupo lógico en el que uno tiene que indicarles la cirugía. ¿En quién hacemos tratamiento conservador? Lesiones condrales iniciales o un síndrome de hiperpresión lateral sin lesión condral asociada o condromalacia grado 3. Pero las condromalacia grado 3, al menos yo lo hago siempre que no sean en espejo. Cuando el paciente tiene una condromalacia grado 3 difusa, tanto de la rótula como de la tróquea, yo a ese paciente prefiero intervenirlo antes de que llegue una condromalacia grado 4, y habitualmente les propongo un avance patelar para poder descargar el compartimento patelofemoral. Tratamiento conservador o kinesioterapia en todos los pacientes postquirúrgicos. Yo a mis pacientes les explico de que tan importante que la cirugía es parte del tratamiento, pero tan importante como la cirugía es la rehabilitación postoperatoria que van a hacer. ¿Cuánto tiempo hacer un tratamiento conservador en un paciente de forma inicial? Yo tengo un plazo que es de 6 meses. Pero la literatura en esto es bien difusa. Hay algunos que utilizan 3 meses, hay otros que utilizan un año. A mí me parece que 6 meses de un paciente que haya hecho una buena rehabilitación, una buena fisioterapia, y que a pesar de eso se mantenga con dolor, es un paciente que habitualmente uno debiera pensar en ofrecerle una cirugía. No tiene mucho más sentido por cosas de calidad de vida y por el riesgo de que la patología siga progresando en mantenerlo con tratamiento conservador. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? La kinesioterapia, principalmente en fortalecimiento del cuádriceps, pero específicamente en la activación del vasto medial oblicuo. Hay varios trabajos fisiológicos que han demostrado que la activación del vasto medial oblicuo, tanto en su potencia como en la velocidad de reacción, han sido capaces de generar estabilización patelar. Por lo tanto, uno tiene que solicitar exactamente eso en la orden de quienes. Si uno no pone eso, el kinesiólogo en realidad va a hacer lo que sabe hacer y no va a hacer que la kinesioterapia nos sirva. Va a hacer que nosotros como cirujanos tratantes en realidad indicamos mal el tratamiento. La kinesioterapia para mí siempre ha sido
un arma terapéutica, es como una pastilla. Si yo indico mal una pastilla, la culpa no es de la pastilla, la culpa es mía porque no la indiqué para la enfermedad correcta. La kinesiología es lo mismo, la kinesiología tiene que ser bien indicada, y para eso el traumatólogo tiene que conocer los distintos tipos de kinesiología. Además de esto, el fortalecimiento y la elongación del glúteo, sobre todo el glúteo medio, se han demostrado fundamentales. Y la elongación a través de terapia manual y la liberación de las estructuras parapatelares laterales, el retináculo lateral también, lógicamente, para que el tilt se logre superar. Cuando esto está bien indicado, en general tiene buenos resultados. Buenos resultados hay varios trabajos que demuestran que en pacientes que tienen lesiones condrales iniciales, estamos hablando de grado 1 o grado 2, o bien sin lesiones condrales con síndrome de hiperpresión lateral pura, si un paciente hace una buena rehabilitación que la mantiene por al menos 6 meses, en general los resultados son satisfactorios en el 90% de los pacientes. Satisfactorio es que les disminuye el dolor, o idealmente se les pasa, y que no avance el daño condral. Uno no puede esperar necesariamente que se les pase completamente el dolor, y eso es importante en las expectativas, porque si uno espera que se les pase el dolor, vamos a operar a muchos pacientes, pero el beneficio que nosotros les vamos a hacer con la cirugía no es mayor que el riesgo. Por lo tanto, en esos casos no siempre se justifica. Más adelante, Luis, voy a mostrar una imagen de cuando utilizo una troqueoplastía, pero como antecedente, la troqueoplastía no la utilizo con síndrome de mal alineamiento rotuliano, la utilizo principalmente para una inestabilidad que sea persistente. Piensa que los trabajos demuestran que cuando tú haces una osteotomía pura de realineamiento patelar, ya sea un Emsley o un Fulkerson, principalmente los dos tipos que se hacen, la posibilidad de una reluxación es aproximadamente de un 20%. Voy a ir antes. Cuando tú tienes un segundo o un tercer episodio de luxación, la posibilidad de un cuarto o quinto episodio de luxación es un 100%. Todos se vuelven a luxar. Cuando tú haces una osteotomía solamente pura, tú le disminuyes ese riesgo de un 100 a un 20% de reluxación. Cuando tú haces gesto quirúrgico, le asocias una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, el riesgo de reluxación disminuye o es menor a un 5%. Por lo tanto, la troqueoplastía es una cirugía altamente demandante, con bastante morbilidad, pese que ahora hay algunas técnicas que son más mínimamente invasivas, pero sigue siendo una gran cirugía, y el porcentaje que tú le aportas al paciente no es mucho. Por lo tanto, el grupo de pacientes son pacientes con luxaciones recidivantes, que tienen una tróquea CD, y que, según de Jur, y que además tengan, para mí, que tengan falla al tratamiento con un patero femoral medial inicial. De Jur, yo afortunadamente tengo una buena relación con él. Estuvimos conversando el año pasado y él comentaba que él hoy día le está haciendo a todos los pacientes que tienen una displasia troquear, les asocia de entrada una troqueoplastía. Tiene que ver también con la experiencia. Lógicamente yo no tengo la experiencia que tiene él en troqueoplastía, por lo tanto, a mí me parece que la morbilidad que yo le voy a otorgar a ese paciente no es suficiente para poder mejorar ese 5% de diferencia. Me parece que no se justifica. Pero eso es una posición mía. ¿No? Tengo un segundo, se me quedó pegado el computador. Ahí está. En relación a la cirugía, ya pasamos del tratamiento conservador. No nos dio resultado el tratamiento conservador. Vamos a la cirugía. ¿Qué cirugías tenemos? Tenemos la retinaculotomía en caso de un tilt o una contractura del retináculo lateral. Tenemos la osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia cuando tenemos una patela alta o cuando tenemos un aumento del TDDG. Tenemos las osteotomías de rotación femoral en el caso de que un paciente tenga un valgo asociado. Recordar que el valgo también aumenta el ángulo Q, o bien que tenga una anteversión femoral, también podemos hacer una osteotomía de rotadora. Y la troqueoplastía principalmente para la displasia troqueal, como lo comentaba anteriormente. En relación a la retinaculotomía, la indicación de la retinaculotomía es bastante controvertida actualmente. Solo para que tengamos una idea, los resultados descritos como buenos tienen una variación que van entre el 14 al 91% de los trabajos. Por lo tanto, ese número para mí es súper importante. Cuando hay una variabilidad tan grande, quiere decir que en realidad no sabemos muy bien cómo anda. Según la medicina basada en evidencia, buenos resultados, sobre el 75% de buenos resultados a 5 años,
en pacientes con síndrome de hiperpresión lateral aislada. Eso quiere decir que uno ve a un paciente y solamente tiene un tilt permanente que no se le pasa con fisioterapia. En ese paciente una retinaculotomía, que es lo que se ve en la imagen, donde artroscópicamente se cortó el retináculo, y eso es lo que uno tiene que terminar viendo, la piel detrás. Tiene un buen resultado. Cuando uno tiene una artrosis lateral, de la carilla lateral aislada, tiene buenos resultados por 5 años hasta el 60-70% de los pacientes. Sin embargo, después de eso, los buenos resultados decaen de manera significativa. Por lo tanto, nuevamente, ojo con la expectativa. Si tenemos muchas expectativas de los pacientes, que por ejemplo con una artrosis o con un daño condral importante, la retinaculotomía no va a ser suficiente. Y asociando la osteotomía de tuberosidad anterior de la tibia, la verdad es que no hay evidencia tipo 1, metaanálisis, me refiero a que demuestran de que esto funciona. Habitualmente la conducta es que uno trata las enfermedades de manera, dos enfermedades en una misma cirugía. ¿A qué voy? Si el paciente tiene un TIL y tiene un TDG alterado, uno medializa o anterioriza o distaliza la tuberosidad anterior de la tibia y se preocupa de la tuberosidad anterior y de la distancia septal. Y aparte, si tiene un tilt, uno corrige el tilt. Ojo con la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Hay de todo. Hay trabajos que demuestran de que no hay que hacer retinaculotomía en los pacientes con reconstrucción del ligamento patelofemoral medial asociada, debido a que uno aumenta la carga sobre la carilla medial. Recordad que cuando la rótula se luxa y se reduce, el impacto al reducirse se produce sobre la carilla medial de la rótula. Por lo tanto, los pacientes con luxaciones patelofemorales, habitualmente la lesión condral está en la carilla medial. Si uno asocia una retinaculotomía, puede sobrecargar una zona que ya está dañada. Sin embargo, los últimos trabajos recomiendan la retinaculotomía. Yo les voy a contar mi conducta. Mi conducta es que yo hago el patelofemoral medial. Una vez que termino la cirugía del patelofemoral medial, entro con el artroscopio, veo cómo está la rótula versus la tróquea, uno, si me quedo centrada, y dos, cómo está el tilt, y si después de la reconstrucción del patelofemoral medial sigo teniendo un tilt importante, recién en ese momento realizo la retinaculotomía. Pero como les digo, eso es una conducta porque por el momento hay hacia los dos lados como tendencia. La troponastía, ya, el Andrés Cáceres pregunta, ¿cómo evalúa clínicamente el valgo dinámico en la consulta? Principalmente haciendo caminar al paciente una especie de estudio de marcha, pero mirándolo desde atrás. Yo me gusta examinar a los pacientes cuando caminan desde atrás. Me parece que es la forma en cómo obtienen mayor información. En un segundo, de cada vez que salgo y entro a las preguntas se me queda pegado. Creo que podemos responder las preguntas al finalizar. Entonces, Rafa. Como tú quieras, Fernando. Ya, cuando hacemos una osteotomía, ¿qué osteotomía hacer? En realidad uno hace lo que sabe hacer. Y vamos a ver que los resultados son más o menos comparables entre los distintos tipos de osteotomía. Pero ¿cuál es la lógica de la osteotomía? ¿Qué es lo que a mí me interesa de sobremanera? Es esto. Recuerden lo que hablábamos anteriormente, este es el vector de fuerza que se produce sobre la articulación patelofemoral. Cuando nosotros logramos anteriorizar la tuberosidad anterior de la tibia, en realidad este vector de fuerza que estaba hasta acá cambia y queda en esta posición. Por lo tanto, el vector de fuerza sobre la articulación disminuye y con eso descargamos realmente el compartimiento. Y lo mismo, cuando nosotros mejoramos el ángulo Q, lo llevamos hacia medial, lo que conseguimos es que el vector valgo también disminuya. Y al disminuir el vector, también disminuye la sobrecarga, sobre todo sobre la carilla lateral y sobre la carilla lateral también de la tróquea. ¿Cuándo indicar una osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia? Para mí, cuando tenemos una condromalacia o una artrosis patelofemoral aislada, con dolor lógicamente en esa zona. Aquí voy con eso, yo por eso pido la resonancia. Si un paciente tiene daño condral de las otras estructuras, o de los otros compartimentos, yo no indico una osteotomía. Me parece que ese paciente va a andar mal y en ese paciente hay que tratar de hacer un manejo conservador, disminuyendo los síntomas y llegar al momento de poner una prótesis total de rodilla. En relación a la distancia SIGTAT, lo clásico ha sido 20 milímetros, sin embargo, como les comentaba, los últimos trabajos han demostrado que 15 milímetros también es un buen parámetro. Y lógicamente en pacientes jóvenes tiene que ver con una edad fisiológica más que una edad cronológica, y pacientes activos.
Y las técnicas son dos principalmente. La medialización a través de un Emslie, y cuando uno quiere una anteromedialización puede hacer un Emslie maquette o bien un Fulkerson. Yo con esto, cuando uno hace una anteriorización o una anteromedialización, hay que recordar que al anteriorizar la rótula, uno tiende a inestabilizar la patela. Hay varios trabajos científicos y hay un trabajo clásico que es de Dejure que demuestra que el 3% de la población general tiene una displasia troclear, pero en aquellos pacientes que tienen una artrosis aislada, patelofemoral, el 78% de esos pacientes tienen displasia troclear, y en aquellos que tienen una inestabilidad, el 96% tienen una displasia troclear. Por lo tanto, hay que ir a buscar la displasia. Es fundamental en estos pacientes evaluar adecuadamente la radiografía, tanto en la proyección lateral como en el escáner. Luis, las lesiones condrales te lo respondo en un ratito porque eso tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación. Si en un ratito más te lo respondo. No se me ha olvidado. Con respecto a la osteotomía, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hay que recordar que en el año 63 Maquet describe la primera osteotomía, que es la osteotomía de Maquet, que es del avance patelar. Y esto está destinado a reducir la carga sobre la articulación patelofemoral. Ahí volvieron el mouse. Él describió que con unos 2 a 2.5 centímetros de anteriorización teníamos un 50% de reducción de la presión sobre el compartimento patelofemoral. Pero interesante, este número él lo diagnosticó o él lo determinó con un estudio matemático. No hubo nada de por medio biológico, no hizo un estudio a nivel cadavérico, nada. Él a través de vectores de fuerza determinó que lo que tenía que anteriorizarse era entre 2 a 2.5 centímetros, que es eso. Ustedes todos hemos visto una cara anterior de la pierna en su aspecto proximal y sabemos que la piel que tenemos sobre la tuberosidad anterior de la tibia no es tanta. Por lo tanto, esto lo que terminó generando fue esto. Tasas de complicaciones de heridas a nivel de la piel de hasta un 37%. 1 de cada 3 pacientes tenía una necrosis cutánea secundario al nivel de avance. Posteriormente, Emslie describió la medialización. Ropes en realidad, y Emslie también la describió, pero se conoce con el nombre de Emslie. Y ellos lo utilizaban al igual que INSAL en su momento para artrosis patelofemoral, pero tenía muy malos resultados para artrosis patelofemoral, tenía buenos resultados para la inestabilidad. Por lo tanto vino, mezclemos las dos técnicas, hagamos una anteriorización y una medialización, y ahí salió el Emslie Trilat Maquette para poder disminuir la presión sobre el compartimento medial y además para lograr la medialización. El año 83, para mí no es hace tanto tiempo, Fulkerson partió con su osteotomía. Y el principio básico de esto era mezclar el principio de Maquette y de Emslie pensando en una anteriorización y una medialización combinada a través de un solo corte, que la gracia es que es de hueso esponjoso, por lo tanto, teóricamente tiene una mejor consolidación que la que tiene el Emslie. Sin embargo, y no se requiere injertos, sin embargo, es una osteotomía que es mucho más grande, la cantidad de hueso en el fondo que uno corta es mayor y tiene mayores complicaciones, sobre todo fracturas a nivel tibial. Pero uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Nosotros en mi grupo hacemos principalmente una mezcla entre el Emslie y el Fulkerson. Cuando es una medialización pura hacemos solamente Emslie, lógicamente, pero cuando tenemos que hacer una anteriorización, la profundidad del Emslie la hacemos más profunda, en la cara lateral de la tibia entramos más profundo, más hacia posterior, y nos vamos anteriorizando habitualmente con la sierra y con un osteótomo curvo, que lo ponemos horizontal, pero la curva del osteótomo en el fondo queda apuntando hacia arriba, hacia anterior, y eso nos permite que el punto de salida de nuestra osteotomía sea más anterior, y con eso medializamos y logramos algún grado de anteriorización. Y habitualmente nosotros sí sacamos injertos óseos, sacamos injertos del tubérculo de Jardí, que a través de la misma incisión es fácil de llegar, y con eso mezclamos las dos técnicas. Desde el punto de vista de los resultados, esto es más literatura, el Emslie Trilat Maquette está indicado sobre todo para artrosis o condromalacias patelofemorales avanzadas, e idealmente en su cara distal y lateral de la rótula. Maquette describió los primeros resultados del año 76 con 37 pacientes que a los 5 años, 36 según él, seguían asintomáticos. Atkinson en el 2012 hizo un trabajo bastante similar al original de Maquette,
donde evaluó 50 rodillas con un seguimiento de 7 años. El Emslie Trilada Maquette tiene buenos resultados cuando es artrosis o una condromalacia avanzada, idealmente condromalacia del polo distal de la rótula o de la carilla lateral. Maquette, en el año 76, describió un trabajo con 37 pacientes con artrosis patellofemoral donde tenía 5 años de seguimiento, y él decía que 36 pacientes estaban asintomáticos a los 5 años. Atkinson en el 2012 repitió un trabajo muy similar al original de Maquette, donde evaluó 50 rodillas con seguimiento promedio de 7 años, y él describía 96% de buenos resultados, con 8% de complicaciones de herida, y que 2 de estos pacientes fueron reconvertidos a prótesis totales de rodilla. Las complicaciones de herida, que están descritas entre un 11 o un 37%, ojo que este 37% es principalmente en los trabajos donde la anteriorización era mucho. De hecho, estos porcentajes, para que ustedes vean lo que yo digo acá abajo, es cuando el desplazamiento es mayor o igual a 2 centímetros. Con desplazamientos menores en general no se producen tantas complicaciones de herida. En nuestra experiencia, que tenemos un muy buen volumen de cirugías de este tipo, no tenemos complicaciones de herida que sean importantes. Podemos tener una herida que queda más linda que la otra, heridas que se demoran un poquito más en cicatrizar, pero en general necrosis cutánea afortunadamente no hemos tenido. Fulkerson, por su parte, describe qué es lo que pasa con anteriorizaciones de al menos 10 milímetros. Y eso era lo que les quería explicar. Ojo con esto, hay que recordar, me equivoqué acá en la forma, que esto es así. Si nosotros hacemos el corte de la tibia, para llegar a los 10 milímetros de anteriorización tenemos que cambiar el ángulo. ¿Ya? Porque si uno quiere llegar a 10 milímetros de anteriorización y el ángulo no es suficientemente agudo, es más cercano a 180 grados, en el fondo el ángulo es más así. Que de esta forma, lo que terminará pasando es que tendremos que medializar demasiado para poder anteriorizar eso. Y entre más profundo uno se vaya para aumentar el ángulo, más riesgo hay de fractura. Así que, ojo, para conseguir 10 milímetros de anteriorización en un Fulkerson no es tan fácil. Independientemente de eso, lo que él describe es un 93% de resultados excelentes en pacientes con inestabilidad, dolor, mal alineamiento y lesiones graves del cartílago. Un 75% de buenos resultados en pacientes que tienen lesiones severas. Es decir, para una artrosis patellofemoral, este es el número que nosotros tenemos que recordar, que es el de Fulkerson. Como veíamos anteriormente, es bastante similar a lo que teníamos en relación al Emslie. Cuando uno compara las dos técnicas, hay varios trabajos científicos que han comparado las dos técnicas y en realidad los resultados no varían de manera significativa. Perfecto, operamos a nuestro paciente. ¿Cómo lo rehabilitamos? No existe un protocolo estándar, hay recomendaciones según los grupos de trabajo. Hay dudas sobre si hay que cargarlo o no hay que cargarlo, cuándo pueden tomar rangos completos. Hay grupos que los cargan desde el día 1, hay grupos que les dan flexión y extensión de manera normal desde el día 1 a tolerancia. Yo les voy a decir qué es lo que nosotros hacemos. Yo soy bien temeroso. No me importa que un paciente se demore un poco más en rehabilitarse, me importa que el paciente se rehabilite bien y tenga la menor posibilidad de complicaciones. El protocolo que nosotros hacemos es que lo operamos hoy día, se va de alta mañana. Para nosotros esto es una cirugía bastante habitual. Nos demoramos no más de 40 minutos en una osteotomía asociada a artroscopía, 40 minutos de isquemia. Nosotros partimos de la isquemia antes, el tiempo quirúrgico son, no sé, 35 minutos. Por lo tanto, es una cirugía que entre menos uno se demore, menos dolor tiene el paciente. Los damos de alta al día siguiente con indicación de carga a tolerancia con 2 bastones. Los bastones los tienen que mantener por lo menos por 2 semanas, y una rodillera articulada como la que se ve en la imagen, día y noche por 1 mes. Se saca solo para bañarse entre 0 a 30 grados. Intentamos darle tiempo sin forzar, sin estresar en la osteotomía. Al mes autorizamos a los pacientes, ya debiera estar sin, sin bastones. Al mes autorizamos a los pacientes a sacarse la rodillera para dormir y le aumentamos los grados de flexión dependiendo de la musculatura del cuádriceps a 45 grados o a 60 grados. Perdón, y se me olvidó, nosotros lo operamos y al día siguiente el paciente tiene que partir con rehabilitación, haciendo ejercicios de cadena abierta, en el fondo levantando el talón de la cama la mayor cantidad de veces que pueda en el día, sin flectar la rodilla para fortalecer el cuádriceps, y kinesiterapia 3 veces a la semana. Al mes le autorizamos a sacarse la rodillera, le autorizamos a aumentar la flexión dependiendo de la musculatura a 45 grados o a 60 grados hasta las 2 semanas, y después aumentamos
En los pacientes que llegamos a 45 lo aumentamos a 60, los pacientes que llegamos a 60 lo aumentamos a 90 grados hasta los 2 meses, y a los 2 meses le empezamos a evaluar ya el alta desde el punto de vista de la osteotomía, con una radiografía. En más del 90% de los pacientes a las 8 semanas la osteotomía está consolidada de manera importante. Y en ese caso, si el paciente además tiene una buena musculatura, nosotros lo autorizamos a dejar la rodillera y flexotensión completa. Y le damos un tercer mes también de rehabilitación. El tercer mes de rehabilitación tiene que ver con una parte ya más funcional, muscular, bicicleta, elíptica, fortalecimiento, ejercicio de propiocepción, para poder autorizarlos al alta. En relación al retorno al deporte, depende mucho de la musculatura. Si tenemos un test isokinético que nos demuestra un 70% de recuperación en relación al lado contralateral, autorizamos el trote. Si tenemos un 80%, empezamos a autorizar entrenamientos de mayor intensidad, y en 90 o más, en el fondo con una diferencia de menos de 10%, autorizamos ya el retorno deportivo completo. Las evaluaciones funcionales, según los trabajos, son muy buenos. El LISCOM sube de 50 puntos preoperatorios a 90 puntos, el CUJALA de 41 a 77, esto es una revisión sistemática de 21 trabajos, y el EVA de 7 preoperatorios disminuye a 3, con una satisfacción global de un 79%. Pero ojo, esto es fundamental. El dolor no desaparece, el dolor disminuye. Y eso uno se lo tiene que explicar a los pacientes. Yo a mis pacientes les digo que si les dolía 10, les va a doler 3, que la disminución del dolor es de un 70%. Si uno aterriza las expectativas antes de la cirugía, ese paciente va a andar bien. Si uno no aterriza las expectativas, ese paciente va a estar esperando más cosas que las que nosotros de verdad le podemos ofrecer, y finalmente no vamos a poder cumplir y el paciente no va a quedar satisfecho con su cirugía. A modo de conclusión, como les dije originalmente, el dolor anterior es una bolsa de gato, y para eso hay que empezar a desentrañar qué es lo que tiene, y es fundamental la historia y el examen físico. Nos da una gran precisión diagnóstica. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, evaluamos si es necesario imágenes. Las imágenes parten por la radiografía, en mi algoritmo de manejo, después una resonancia y el escáner solamente al final. Hay colegas que toman el escáner al comienzo, hay colegas que no toman escáner y hay colegas que no toman resonancia. Los trabajos hay para todos, pero desde un punto de vista más formal, docente, me parece que esa es la secuencia lógica para poder planificar el tratamiento de un paciente. El tratamiento es a la carta. Yo sé que suena un poco cliché, pero en realidad hay que fijarse bien qué es lo que tiene el paciente, cuáles son las alteraciones y las deformidades que tiene el paciente, para poder ofrecer algo que de verdad sirva. De gran relevancia es el manejo no quirúrgico, tanto en los pacientes que no tienen una indicación quirúrgica absoluta como en aquellos postoperatorios. Hay que explicarle al paciente que si no hace un proceso de rehabilitación después de la cirugía, no va a andar bien. También hay que determinar los factores de riesgo que puedan perpetuar el dolor o que tengan outcome deficientes, y para eso es importante la evaluación psicológica. Ojo con aquellos pacientes que tienen dolor crónico, que han pasado por muchos colegas antes, que tienen dolor desde niños, más de 5 años de evolución, o aquellos que son usuarios en nuestro medio, sobre todo de medicamentos como tramadol o pregabalina de manera crónica. Esos pacientes habitualmente la expectativa que tenemos que ofrecerles es más baja. Y hay que explicarle de que esto, sobre todo para pacientes con contromalacia avanzada o artrosis, que no es la panacea, que es una cirugía que tiene una expectativa de vida. Yo les digo a mis pacientes que esto no es más de 10 años. Uno les permite comprar 10 años. Invierta 3 meses de rehabilitación por 10 años de mejora sintomática de la rodilla. Pero va a avanzar una artrosis y el paciente lo tiene que entender. Para eso, ojo con las expectativas. Si no logramos aterrizar las expectativas, ese paciente no va a andar bien. Esto era lo que les quería presentar hoy día. Les doy las gracias y quedo abierto a cualquier duda o consulta que puedan tener. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Tenemos un par de preguntas que han estado haciendo los panelistas. ¿Qué hacen con las difíciles lesiones del grado 4 aisladas de rótula en pacientes jóvenes? Pregunta Luis Pedro. Yo en pacientes con lesiones condrales patelares aisladas siempre evalúo la parte anatómica, aunque sea traumática. Si el paciente tiene una alteración anatómica, corrijo la alteración anatómica asociada a la patología condral. Dentro de la patología condral, ¿qué es lo que yo hago específicamente? Depende. Depende del tamaño, depende de la ubicación en la rótula. Yo intento hacer OUTS, transferencia osteocondralia, a todos los pacientes que pueda.
Pero para eso el paciente tiene que cumplir con los criterios, tiene que ser una lesión contenida, con hombro, tiene que tener un tamaño específico de la lesión, no más allá de 2 centímetros, o mayor a 1 centímetro, porque en general si no los outros no tienen muy buenos resultados. En lesiones más extensas tiendo a utilizar membranas asociadas a microfractura, como el Joint Rep o el BCT Cargill, que son membranas de chitosan que han tenido buenos resultados a nivel patelar. Cuando no puedo hacer nada de eso, hago microfracturas. Pero la verdad es que las microfracturas en la rótula tienen malos resultados y es más un saludo a la bandera que otra cosa. Perfecto. El doctor Abraham Zulcata te saluda y dice, buenas noches. Quisiera preguntarte del TTTG, ¿cómo lo utilizas en la práctica o en qué momento utilizas el valor de 15 milímetros? Perfecto. Yo estoy buscando llevar a mis pacientes siempre un CIRTAT de 15. Si bien lo normal es 10, yo siempre los trato de llevar a 15. Eso significa que cuando tengo un paciente que tiene un CIRTAT de 17, 18, yo le voy a hacer una anteriorización, por ejemplo, de la rodilla, le hago algún grado de medialización. Ojo, que no es tan infrecuente, el otro día lo discutíamos en los seminarios que nosotros tenemos en Chile. A veces el CIRTAT te aparece medio 12, 15, y tú llegas y entras con el plan de hacer otra cosa, hacer un avance puro, un descenso puro, lo que sea. Y tú entras y ves a ese paciente la congruencia entre la rótula y la tróclea, y en realidad la rótula está acá afuera. Y tú te das cuenta que clínicamente ese paciente no tiene un CIRTAT de 15. Puede ser porque no haya sido bien evaluada la anteversión femoral, porque no haya sido evaluada la rotación externa tibial, por lo que sea. En estos pacientes yo lo que estoy haciendo es una osteotomía donde desprendo la chapa distal de la osteotomía y dejo libre el fragmento. Aunque sea continuo con el periósteo, pero el hueso lo libero y flecto la rodilla, de manera tal de que en la flexión la rótula se me encaje en el surco troquear. Y en ese momento se me medializa automáticamente y pongo una aguja acá y marco dónde debiera quedar la turosidad anterior de la tibia. Extiendo de vuelta la rodilla y una vez que extiendo la rodilla fijo la osteotomía. Pero en general yo estoy utilizando el valor de 15 en todos mis pacientes. Si tiene 17, 18, yo lo medializo aunque sea 3 milímetros, pero lo llevo a 15. Perfecto. Renzo Ballón nos pregunta, ¿cuál es su límite de valgo de rodilla, tanto en hombres como para mujeres, con valor anterior para hacer osteotomías de corrección de valgo? ¿Prefiere osteotomía de apertura lateral o cierre medial? Es una muy buena pregunta. Es bien complejo. En el fondo, déjame ver cómo lo describe. A ver, el valgo tiene relevancia para dos cosas. Si tiene un compromiso lateral, lógicamente, con un valgo alterado, tú tienes que tratar de llevarlo a neutro. Los trabajos han demostrado de que llevándolo a neutro, en general tiene mejores resultados. Y eso lo revisamos el año pasado en el curso que organizaron ustedes, en las charlas que yo di en La Paz. Cuando está asociado a un síndrome de mal alineamiento rotuliano, en realidad yo no hago una osteotomía a menos de que el paciente tenga más de 10 grados de valgo. Con más de 10 grados de valgo yo hago la osteotomía. Y en realidad, si uno prefiere de apertura medial o lateral, no debiera ser una preferencia. Uno debiera basarse en la alteración anatómica que tiene el paciente. Si el paciente tiene un valgo que no sea dependiente de una hipoplasia del cóndilo lateral, uno debiera hacer una osteotomía de cierre medial. La osteotomía de cierre medial, para mí, no tiene, o sea, es compleja, pero no tiene tanta complejidad. Y tiene una gracia, que ese paciente tú lo puedes cargar rápidamente, porque no tiene injerto. En el fondo ese paciente no tiene un gap. Lo cerraste y lo podéis cargar. Si el paciente tiene una hipoplasia del cóndilo lateral, lo lógico estaría en aumentar la distancia, en el fondo aumentar el cóndilo lateral, pensando en la fase secundaria. Recordar que estos pacientes lo más probable es que a futuro vayan a una prótesis de rodilla. Cuando uno hace una osteotomía de cierre medial, uno altera la anatomía tridimensional de la rodilla y la prótesis es más compleja. Entonces, la respuesta es, si uno prefiere medial o lateral, en realidad no es que uno prefiera. Hay que fijarse en la alteración anatómica original que tenga el paciente y con eso hacerlo. Y hay otros factores que entran en relación. Cuando uno tiene mucha hipoplasia del cóndilo lateral y tú haces una osteotomía medial, tú vas a cambiar la interlínea articular. También eso en un futuro, cuando tú hagas tu prótesis de rodilla, te va a comprometer la prótesis de rodilla. Entonces, el mundo de la osteotomía palizante o valguizante es bien interesante,
pero hay que evaluar muy bien todos los fenómenos. Y en ese sentido, la alteración patelofemoral es lo menos importante. Y uno trata el valgo. Y al revés, cuando está asociado, mis límites son 10. Jaime Marambio nos pregunta, buena presentación, ¿en qué caso realiza reconstrucción del ligamento patelofemoral medial? El patelofemoral medial yo lo guardo solamente para episodios de luxación patelar. ¿En qué casos yo hago una reconstrucción de un patelofemoral medial? En los casos que vaya a ser una cirugía por inestabilidad, por luxación. ¿A qué voy con eso? La indicación de la luxación está dada por 2 o más episodios, luxación recidivante, porque nosotros sabemos que ese paciente se va a seguir luxando, o bien primer episodio con lesiones asociadas, ya sea una lesión condral grande, un cuerpo libre intraarticular, etc. En esos pacientes está demostrado que la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial es mucho mejor que la reparación. Hay varios trabajos que han evaluado reparación versus reconstrucción. La reconstrucción es oplicaturas y la reconstrucción es el gol estándar hoy día. Y lo otro está en que en esos pacientes hay que evaluar después el CICTAP, la instancia TTG. En muchos de esos pacientes que no tienen esa alteración, solamente el patelofemoral medial aislado es capaz de estabilizar la rótula. Recordar que el patelofemoral medial, por la fuerza que uno le otorga, por los tipos de injertos que uno utiliza, es mucho más fuerte que el ligamento patelofemoral medial nativo. Y debiera ser suficiente para mantener la rótula en su posición si uno hizo un buen estudio anatómico y no hay otras alteraciones asociadas. Perfecto, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu Dale. enfrentamiento en un paciente que tiene un SIGTAT mayor a 20, pero tiene un varo importante de 1 o 0 grados? ¿Cómo enfrentas a ese paciente? ¿Tiene un varo asociado? Un varo asociado de 0 y tiene un SIGTAT mayor a 20. Perfecto. O sea, si tiene un varo, en el fondo tiene un eje neutro, que desde el punto de vista funcional es un varo, que no tiene el valgo fisiológico, pero no tiene lesiones condrales en el compartimento medial y él no tiene una historia de un síndrome de hiperpresión del compartimento medial, yo trato la inestabilidad o la condromalacia patelofemoral de manera aislada con una osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia. No hago una osteotomía combinada ni hago una osteotomía palizante. Si yo hiciera un pudú o una osteotomía de apertura medial, le voy a aumentar todavía más el valgo. O sea, le va a aumentar más, perdón, el SIGTAT, le va a aumentar el ángulo Q. En ese caso yo lo que me baso es en la clínica del paciente. Si el paciente no tiene dolor y no tiene historia de dolor en el compartimento medial y la resonancia no me muestra daño tanto meniscal como condral del compartimento medial, trato solamente la articulación patelofemoral. Si bien la osteotomía balizante es una osteotomía que probablemente es de las que más hacemos todos, porque la alteración en varo es la más frecuente, no está exenta de complicaciones. Hoy día el primer paciente que operé después de mi licencia fue una osteotomía medial, hice una técnica que es una placa nueva. Y cuando y ayer estuve revisando de vuelta el tema de las osteotomías mediales y en realidad tenía una serie de complicaciones potenciales que a uno se le olvida, porque a medida que vaya operando, uno se va confiando. Pero en realidad la osteotomía medial no es tan simple o no está tan exenta de complicaciones. Entonces, si el paciente de verdad no tiene un síntoma muy intenso, yo prefiero no tratarlo. Perfecto. Luis Pedro nos pregunta de nuevo, ¿cómo decide hacer la osteotomía valguisante en tibia versus fémur? Hay que determinar bien dónde está la deformidad. O sea, en realidad no es valguisante en ti. Claro. Hay que determinar bien dónde está la deformidad. Hay varios trabajos que han demostrado que cuando uno. La tendencia natural es a corregir el valgo en el fémur, porque es más simple que hacer una osteotomía de cierre medial o de apertura lateral en la tibia. Pero lo que uno tiene que hacer es ver dónde está la deformidad. Y para eso hay que identificar el CORA, y hoy día afortunadamente hay varios software que son capaces de demostrarnos dónde está la deformidad. Pero si uno no identifica la deformidad y hace siempre la osteotomía a nivel valguisante, a nivel femoral, puede dejar desastre. Hay varios desastres descritos
el año pasado estuve con el doctor Ginias de la Fundación Santa Fe de Colombia, y él nos mostraba varios casos exactamente de eso, de desastres por no haber logrado identificar adecuadamente la posición o dónde estaba la deformidad. Así que a Luis Pedro eso, tenéis que determinar dónde está eso. Ah, perdón, y ahora me dice varizante. A nivel varizante, habitualmente la deformidad está en la tibia. Y si la deformidad está en la tibia, no, perdón, es lo que te contesté. Si tú tienes un valgo y quieres hacer una osteotomía varizante, lo habitual es hacerlo a nivel del fémur, pero hay que ver dónde está la deformidad. Y si es una osteotomía valgizante, eso se hace en la tibia. Perfecto. ¿Cuál es el enfrentamiento tuyo en un paciente con rótula alta? ¿Qué tipo de cirugía utilizas? Hago descenso. Yo lo que hago es que evalúo Catón o Insal Salvati. A mí personalmente me gusta más Catón que el Insal Salvati. Tiene, a mi juicio, trabajos que demuestran que tiene una mejor correlación. Evalúo la altura y una vez que evalúo la altura, determino cuál es mi punto que tengo que hacer el descenso. Hago una osteotomía, si tengo que hacer un avance, hago un avance. En muchos pacientes hago avance asociado dependiendo del ángulo troclear que tenga, para poder descargar el compartimento materofemoral medial y corto la cantidad de milímetros, libero completamente la chapa. Si esto es así, libero la chapa, corto con sierra, después regularizo con osteótomo o con una aguja para dejar el hecho cruento y lo bajo. Para bajarlo hay un tip. Habitualmente no es tan simple bajar la rótula, porque las partes blandas de los retináculos y todo eso cuesta que den. Entonces lo que uno puede hacer es hiperextender la rodilla. Cuando uno llega a la hiperextensión, esto estaba así, queda así, y al hiperextenderse tiende a calzar. Una vez que calza, uno lo fija con agujas K. Cuando lo fija con aguja K, vuelve a los 20 o 30 grados de flexión, que es en el ángulo en el que se debiera hacer la cirugía, y ahí fija ya finalmente la osteotomía. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia en trabajos que mencionan entre fijar con 2 o un tornillo la Zenfli? ¿Tú cuántos prefieres fijar? ¿Con cuántos tornillos? Depende. ¿Cuál es hay algunos trabajos que demuestran de que tú tendrías una tasa menor de consolidación con un tornillo que versus dos tornillos. La verdad es que en mi experiencia la tasa de consolidación no varía con uno o dos tornillos si tú logras una buena compresión con tornillos bicorticales. El secreto es que el tornillo sea bicortical. Si el tornillo no te queda bicortical y en el fondo chocáis contra la cortical posterior, no vais a hacer una buena compresión y vais a tener tardos de consolidación. El concepto de los dos tornillos para mí tiene que ver más con la capacidad antirrotatoria que eso le otorga. Si yo logro hacer una osteotomía, nosotros lo que hacemos es que hacemos con mini open, nosotros hacemos 3 centímetros, máximo 3 centímetros y medio de abordaje a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, y hacemos ventanas móviles para poder llegar al tubérculo de Yardi y poder bajar después hasta la zona distal de la osteotomía. Si bien la osteotomía está descrita que debieran ser 5 centímetros distales, eso es para población anglosajona. La población latinoamericana somos más bajos. Por lo tanto, los 5 centímetros a mí me parece que no se justifican. Yo lo hago habitualmente a 4 centímetros distales. Lo que hago es que con una aguja acá delgada de 1.2 hago prepicado en la zona distal de mi osteotomía y la marco. Y con eso aumento el módulo de elasticidad del hueso, tendiendo a que no se, o intentando que no se me vaya a fracturar la chapa distal, asumiendo que no quiero hacer un descenso. Y con eso hago mi osteotomía. La medializo y vuelvo a revisar la chapa distal. Si la chapa distal está fija y no se me movió la chapa distal, puedo fijar con un tornillo, porque la chapa me aporta un punto de anclaje, el tornillo me aporta otro punto de anclaje y el constructo no me rota. Si llego a comprometer la chapa distal, que no es ningún pecado, y muchos colegas lo hacen de entrada, fijo con 2 tornillos. ¿Cuál es tu enfoque en tratamiento en pacientes con lesiones en espejo a nivel de la patelofemoral? Como, Pacientes jóvenes. sí, como comentaba anteriormente, los trabajos más clásicos dicen que tú tendrías que operarlos con condromalasa grado 4, en uno de los dos compartimentos, o sea, en una de las dos carillas. Yo si tengo lesiones condrales grado 3 en espejo, esos pacientes los opero. Les explico de que no les voy a poder hacer nada sobre el cartílago, que no voy a poder regenerar el cartílago. En el fondo, si le falta un 75%, no voy a regenerar ese 75%.
pero que sintomáticamente los voy a ayudar, porque al disminuir la presión va a disminuir el edema sobre el hueso subcondral y por lo tanto el dolor debiera disminuir y además debiera dar una mejor sobrevida a ese cartílago, pero les aviso desde el momento inicial que como no voy a lograr regenerar el cartílago, eventualmente a futuro va a haber que hacer una segunda intervención sobre el cartílago. Pero desde el punto de vista funcional, nada es mejor que el cartílago hialino con el que nosotros nacemos. Por lo tanto, yo tiendo a tratar de hacer todo lo posible para cuidar eso. Si tengo lesiones en el espejo, yo lo opero. Perfecto. ¿Tienes algún tipo de utilización de algún coadyuvante PRP? ¿Haces infiltraciones para calmar el dolor? ¿Tienes algún tipo de manejo en ese aspecto? En el preoperatorio, pensando en pacientes con tratamiento conservador, a algunos pacientes les hago infiltraciones con corticoides. Pensemos lo siguiente. Si tengo un paciente con un síndrome de hiperpresión lateral pura, sin una condromalacia avanzada, lo que me interesa controlar es el proceso inflamatorio. No me interesa tratar el cartílago. Y en esos pacientes muchas veces hago una infiltración con corticoides y los mando al kinesiólogo intentando de disminuir el dolor con el corticoide para darle tiempo a que la kinesioterapia sea efectiva. Y le explico eso a los pacientes. En aquellos pacientes que tienen lesiones condrales grado 1, 2, y que yo los voy mirando, esos pacientes con lesiones condrales iniciales, pacientes jóvenes, activos y sintomáticos, que los mando al kine, y la kine funcionó parcialmente, pero le disminuyó harto el dolor, y yo considero que en realidad una cirugía no les voy a poder aportar mucho más. Habitualmente hago infiltraciones con ácido hialurónico y los voy controlando una vez al año. Y en pacientes que tienen daño condral severo, yo les doy indicación quirúrgica. Si el paciente no se puede operar, por el motivo que sea, desde el motivo que le tenga miedo a pabellón, económico, o por lo que sea, esos pacientes actualmente también los infiltro con ácido hialurónico. Plasma rico en plaquetas yo no utilizo. Yo siempre digo que soy el peor comerciante en ese sentido. En Chile había una empresa que vendía plasma rico en plaquetas que era hecho por mí. Yo lo fabriqué con otra empresa de biotecnología y a mí me daban un royalty por cada vez que alguien ponía el plasma rico en plaquetas que yo había hecho. Yo nunca lo utilicé, porque no le creo al plasma rico en plaquetas. Lamentablemente el plasma rico lo hice porque me pidieron que lo hiciera y era lo que yo me dedicaba cuando trabajaba en la parte de ciencias básicas. No le creo porque el plasma rico en plaquetas, si el dolor anterior era una bolsa de gato, esto es mucho peor. Son una concentración de factores de crecimiento inespecíficos que no siempre tienen la misma concentración, que no siempre tienen la misma biodisponibilidad. No todos los plasmas ricos en plaquetas son capaces de entregar la misma factor de crecimiento. Recordar de que cuando uno hace un plasma rico en plaquetas, el PRP es un factor que depende de la centrifugación del proceso. ¿A qué es lo que voy con eso? Cuando uno lo fabrica, uno lo que evalúa es el porcentaje de plaquetas que de verdad tienen capacidad de entregar el factor de crecimiento. Eso se evalúa a través de una máquina que se llama un citrómetro de flujo y uno evalúa la proteína que es la P-selectina. La P-selectina debe estar dentro de la plaqueta y no fuera. Si uno logra evaluar la P-selectina, quiere decir de que esa plaqueta se rompió. Por lo tanto, los factores de crecimiento se entregaron antes de que uno determinara el momento y uno pudiera controlarlo. Cambia mucho por el pH, por la temperatura de los pabellones, por lo tanto, la verdad es que cuando es algo que es con tan poco control, a mí no me gusta utilizarlo. Y los trabajos científicos lo han ido demostrando. Yo sé que hay varios grupos que lo hacen, hay varios trabajos que con evidencia de tipo 1, pensando en revisiones sistemáticas, o sea, perdón, en trabajos clínicos randomizados, pero cuando uno revisa los metaanálisis, la evidencia tipo A, no existen metaanálisis que demuestren de que el plasma rico en plaquetas tenga utilidad para algo. Para algo estoy hablando de lesiones musculares, lesiones tendinias o lesiones condrales. No hay nada. En relación a patología patellofemoral, hay un trabajo un muy buen trabajo que Tanitúa del grupo español, que lo hizo en 2014, que demostró, por ejemplo, que para una artrosis, infiltraciones repetidas de plasma rico en plaquetas eran capaces de disminuir en 2.7 años el momento de ponerse una prótesis de rodilla. Hay colegas que lo usan, hay colegas que lo hacen en su consulta, hay colegas que lo compran hecho, pero yo no lo ocupo. Doctor Daniel Sagarna nos pregunta, cuando fracasa una cirugía de reconstrucción del patelo femoral con isquiotibiales, ¿qué alternativa tiene?
Un buen caso. El otro día me tocó operar uno, afortunadamente no era un paciente mío, era un paciente que había operado otro colega hace algunos años, un amigo mío. Yo uso aro injerto. O sea, es bien complejo el caso. Lo primero que uno tiene que evaluar es si en ese paciente se justificará hacer una troncleoplastía como cirugía asociada o no. Si tiene una alteración importante en la tróclea y ya falló un patelofemoral medial, ese paciente sí es candidato a una troncleoplastia. Después lo que uno tiene que evaluar, y para eso es fundamental el escáner, es la posición anatómica de donde o la posición donde se hizo la reconstrucción del patelofemoral medial. Cuando el túnel a nivel femoral no queda en una posición adecuada, tienden a romperse más. Entonces, muchos de esos pacientes lo que uno tiene que hacer es una cirugía nueva y cambiando la posición del túnel. Y ojo con eso, cuando uno usa tornillos y el túnel queda muy dilatado, en esos pacientes lo que uno debiera pensar es hacer un orificio más delgado, un túnel o un socket más delgado y usar un botón. Esa es una alternativa de rescate para los pacientes que tienen cirugía fallida de patelofemoral medial. Si el túnel es adecuado, yo lo que uso es alo injerto. Y como alo injerto habitualmente ocupo los de peroneo, que me dan un diámetro importante para poder rellenar el túnel con injerto y broco sobre eso. En el fondo, ¿qué es lo que hago? Abro la zona medial, logro identificar el punto de entrada, muchas veces lo veo bajo rayos y me ayudo bajo rayos, y con eso pongo una guía. La misma aguja guía que uno utiliza, trato de meterla en el túnel y sobre eso voy brocando. Y voy brocando, meto una broca 2, una broca 4, 5, 6. Para las brocas 4, ojo, que sirven mucho las de los túneles de los ligamentos cruzados anteriores. Cuando así el paso del botón, es una broca 4, 4.5, dependiendo de la empresa. Entonces va a partir una muy buena broca. Yo siempre pido la caja de ligamento cruzado. Y ahí voy brocando. Y termino de brocar, si era 7 el túnel original, en 8 o en 9. Me da lo mismo usar un túnel más grande, cuidando siempre de no entrar en la tróclea. Y para eso muchas veces el túnel es más ancho, de diámetro, pero más corto. Y logro llegar a hueso esponjoso en el fondo, luego logro encontrar el hueso. Posterior a eso pongo el injerto, un tendón peroneo en duplicado, te da 7-8 milímetros perfectamente. Y sobre eso voy a poner un tornillo de partes blandas que te da una buena fijación, o si el túnel era inadecuado originalmente, hacía un orificio de un túnel de 7 y ponía un botón en el otro lado y chao. Perfecto. Yo tenía una pregunta que me la están haciendo al WhatsApp. ¿Tú tienes alguna recomendación con la utilización del ozono para el tipo de dolor a nivel de las rodillas? ¿Tienes algún tipo de experiencia o no lo utilizas? No lo utilizo. ¿No lo recomiendas? No lo utilizo porque no tengo experiencia. Según los trabajos, no he visto mucha evidencia sólida. Algunos trabajos lo han utilizado a nivel de columna, lo que estuve revisando por otros motivos, de hecho, la semana pasada, a nivel de hernia núcleo pulposo, lo están utilizando como parte de la disectomía. Y si uno extrapola esos trabajos a rodilla, pudiera tener algún rol. Pero ojo, pudiera. No hay trabajos científicos de buena calidad que demuestren que el ozono funciona. Hoy día lo que se está haciendo es un tratamiento de ablación con radiofrecuencia, sí en la rodilla para los pacientes que tienen dolor crónico. Tiene evidencia contradictoria. Hay grupos que dicen que funciona, hay grupos que dicen que no funciona. En Chile se está empezando a hacer. Nosotros estamos diseñando ahora un trabajo en uno de los hospitales donde yo trabajo, es una mutualidad, donde hay pacientes con dolor crónico de rodilla. Y en esos pacientes nosotros les vamos a ofrecer eventualmente esta cirugía para poder evaluar si tienen algún grado de mejora. Pero eso sí se está utilizando, por lo menos acá, que es la radiofrecuencia. Ya habitualmente bajo rayos. Pero sonoterapia no tengo ningún tipo de evidencia a nivel de la rodilla. Bueno, No, la perdón, verdad que... si alguien la usa, no quiero decir que no sirve. Estoy diciendo que yo no tengo evidencia de su utilidad. Claro. Bueno, la verdad que hemos llegado a un buen número de participantes, casi 99 participantes, 1 hora y media ya de charla. La verdad que queremos agradecerte, Rafa, por
tu predisposición. Sabemos que estás todavía convaleciente por el COVID, pero te agradecemos por esta charla tan amena y tan clara. Cuando necesiten, yo feliz, todos invitados, cuando esto pase y se pueda viajar de vuelta, los que quieran venir a Chile, felices de recibirlo. Y eso, espero poder visitarlos de vuelta en La Paz en el corto periodo de tiempo. Claramente. Bueno, entonces las palabras del doctor Fernando Claros para la despedida. Y conmigo un abrazo y cuídate y saludos a la familia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, Rafa. Un inmenso agradecimiento a la distancia. Sabemos que estás convaleciente. Gracias por compartir toda tu experiencia, tanto del COVID como de esta patología tan frecuente en nuestro medio. Seguro vamos a estar pronto y cerca en un futuro próximo. Cuídense mucho y el mejor deseo de que estén bien junto a la familia. Un gran abrazo. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Espero que nos veamos luego.